Se denominan trifinios o tripuntos a aquellos enclaves geográficos donde coinciden las fronteras de tres países. Reconocidos hay 157 en todo el mundo, muchos de ellos señalados con monumentos u otros hitos. En definitiva, los trifinios son algo relativamente común en los mapas, sobre todo en lugares como África donde la descolonización dejó de recuerdo unas fronteras trazadas con escuadra y cartabón. 50 de esos 157 trifinios se encuentran en el continente africano. Ahora imaginemos que los países que convergen en una determinada coordenada no son 3 sino 4. Es lo que se llama cuatrifinio o cuadripunto, y ya de esos no hay tantos en el planeta. De hecho solo hay uno posible, y decimos posible en la medida en que no todo el mundo lo reconoce como tal. El lugar concreto se encuentra sobre la confluencia del río Chobe con el Zambeze, río este último el cuarto de África en longitud tras el Nilo, el Congo y el Níger, y el más largo de todos los que desembocan en el Océano Índico. Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue son las 4 naciones que se encuentran en este punto, siendo Kazungala, en Zambia, la ciudad de referencia del cuatrifinio, supuesto de que pueda ser considerado como tal, como veremos posteriormente. Las causas de esta inusual coincidencia fronteriza hay que buscarlas en las disputas coloniales del siglo XIX. En la década de 1880 el Imperio Británico a través de la Compañía Británica de Sudáfrica ocupó gran parte del sur del continente incluyendo la colonia de El Cabo, Rodesia y Bechualandia. El propósito de Londres no era otro que crear un territorio colonial ininterrumpido de norte a sur del continente que fuera desde el delta del Nilo hasta el Cabo de Buena Esperanza. A su vez el Imperio alemán se hizo con los futuros territorios de Namibia y Tanzania con similares aspiraciones a las de los británicos, solo que en este caso se trataba de crear una franja que fuera de este a oeste del continente. A fin de satisfacer los propósitos de ambas naciones sin llegar al conflicto, Alemania e Inglaterra firmaron el Tratado de Heligoland-Zanzíbar en 1890. A resultas de este acuerdo los germanos reconocían la autoridad británica en la colonia índica de Zanzíbar, obteniendo en contrapartida un pasillo territorial que, bordeando Botsuana por el norte, alargaba Namibia hasta el río Zambeze, ruta básica en el comercio de mercancías en esta zona de África. A ese pasillo o saliente se le dio el nombre de Franja de Caprivi en honor del impulsor del acuerdo, el canciller del Reich George Leo de Caprivi, a la sazón sustituto del legendario Otto von Bismarck en ese puesto. Digamos que la franja dividió inmisericordiamente etnias, nada fuera de lo común en la dinámica colonial del XIX, y que a día de hoy existe un importante movimiento secesionista que pretende desligar esa lengua de terreno de Namibia para crear un estado independiente. Acabada la Primera Guerra Mundial, Alemania fue desposeída de sus territorios coloniales, de tal manera que Namibia se integró en la Unión Sudafricana, ya independiente del Reino Unido desde 1910. Posteriormente, el proceso descolonizador de los años 60 creó los estados soberanos de Zambia, Rodesia ahora Zimbabue y Botsuana, la primera separada de las otras dos por el río Zambeze. Namibia por su parte no obtuvo su independencia de la República Sudafricana hasta 1990, manteniendo dentro de su territorio la franja de Caprivi, conservando el Zambeze como frontera con Zambia, y por el sur, su afluente el Chobe con Botsuana. Hasta aquí el proceso histórico que dio lugar a este galimatías fronterizo. Ahora, la controversia. Y es que la comunidad geográfica está dividida respecto a que esto pueda considerarse un cuatrifinio. Digamos de antemano que las fronteras fluviales no obedecen exactamente a los mismos criterios que las de tierra firme, donde se fija una línea divisoria concreta sobre el territorio y ahí queda todo. En circunstancias normales la pauta establecida es el talvego o línea mediana, lo que grosso modo viene a significar que la mitad del cauce pertenece a un país y la otra mitad a otro. Sin embargo, si el río en cuestión es una ruta navegable de interés para los países ribereños, como es el caso del Zambeze, la tendencia es a considerar todo su cauce como aguas internacionales de tráfico compartido, de manera que no hay una línea fronteriza en el sentido estricto del término. En el caso del presunto cuatrifinio africano,
y como se puede observar en los mapas virtuales, no hay un vértice como tal en el que coincidan los 4 países, toda vez que Namibia y Zimbabue no llegan a contactar por una franja de apenas 150 metros. La cuestión es que esa franja, teóricamente perteneciente a Botsuana, se ubica sobre el mismo cauce del Zambeze, lo que quiere decir que es puramente virtual de acuerdo a lo dicho sobre el carácter internacional del río. No lo consideraron así, en cambio, los gobiernos de Botsuana y Zambia, cuando en 2014 acordaron construir un puente que uniera ambos países. Terminado en 2021, el puente, que lleva el nombre de la citada ciudad de Kazulunga, atraviesa el Zambeze justo por esa franja imaginaria que separa Namibia de Zimbabue, lo que en definitiva significaba otorgar la carta de naturaleza, y en consecuencia, negar la existencia del cuatrifinio. Cuatrifinio o no, lo cierto es que, a nivel de estados soberanos, este es el único punto del planeta cuando menos susceptible de merecer tal calificación. Otra cosa es si bajamos a niveles subnacionales, léase regiones, estados federados, comunidades autónomas, departamentos, o cualquiera que sea el nombre que adopten las distribuciones territoriales de los estados soberanos. Así tenemos en Estados Unidos el lugar llamado Las Cuatro Esquinas, punto donde coinciden los estados de Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona. En México, apenas 8 kilómetros separan del cuatrifinio a la confluencia de los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. De igual manera en Colombia los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Antioquia se encuentran en la confluencia de los ríos Usupia y Guavio. Aquí como en África, el trazado fluvial de los límites dificulta la consideración del lugar como un cuadrifinio en sentido estricto. Muchos más cuatrifinios hallaremos si descendemos al nivel de las ciudades y pueblos. Con alrededor de 200.000 términos municipales o equivalentes administrativos en el mundo, lo raro sería lo contrario. Así, no solo existen cuatrifinios, sino también pentafinios, hexafinios, e incluso octofinios. Ejemplo de estos últimos es el que tiene lugar en la provincia de Albay, en Filipinas, donde hasta 8 localidades convergen en el cráter del volcán Mayón, una de ellas la ciudad de Legazpia, con cerca de 200.000 habitantes. Hasta aquí el documental. Espero que haya sido de su agrado.